El INE, que publicó las cifras de empleo, desempleo, subempleo registradas en enero de 2024. En dicho informe se da cuenta de que el empleo pleno decreció en comparación con enero del año anterior. En enero de 2023 el INE registraba 2.982.924 personas con empleo pleno, pero para enero de 2024 esta cifra ha decrecido a 2.970.116 personas aparentemente con empleo. Es decir, 12.808 personas económicamente activas dejaron de tener un trabajo fijo, es decir, un trabajo pleno, con beneficios de ley, etcétera. Estas cifras se dan a conocer en momentos en que el presidente de la República habla de un incremento en el empleo, sobre todo joven, de alrededor de 50.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se entiende que si el INE, por un lado, dice que hay menos personas con empleo pleno, el presidente, por el otro, diga que hay 50.000 personas con empleo pleno? Encienda su micrófono, por favor. Allí sí. Ahí le escuchamos Ya, perfectamente. muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la fuente de información oficial en temas de empleo, basándose en la encuesta que realiza cada mes. De manera que las afirmaciones del presidente no pueden contradecir la información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En este caso, el presidente tendría que explicar en qué ramas de actividad se han generado los empleos que dice se habrán generado, porque la información del INE contradice las afirmaciones del presidente de la República. Es decir, como usted muy bien lo manifestó, más bien ha habido un deterioro de la situación del mercado laboral, porque ha habido una pérdida del pleno empleo. Es decir, ¿qué es el empleo pleno o empleo adecuado? El que tiene por lo menos un salario igual o superior al salario mínimo vital, ¿no es cierto? Y o que también trabaja por lo menos las 8 horas diarias y tiene afiliación a la seguridad social, tiene los beneficios de ley. Pero lo que se confirma con las estadísticas del INEC es que ha habido más bien una pérdida de pleno empleo. La tasa de pleno empleo a enero 2024 asciende a 34.7%. Es decir, más baja que un año antes, enero 2023, y mucho más baja que octubre 2023, cuando se posesionó el presidente Noboa. Enero 2024, 34.7, pleno empleo. Octubre 2023, 35.8. Sí, lo que en realidad ha habido es un deterioro, como ya lo manifestamos, de la situación del mercado laboral, que además tiene sentido porque la economía, de acuerdo con todas las previsiones y las estimaciones del Banco Central, Fondo Monetario, Banco Mundial, se deterioraron durante el año 2023 debido a varios factores: la caída de los precios internacionales del petróleo, la reducción del volumen de producción de petróleo por parte sobre todo de las petroleras privadas, la elevación de las tasas de interés internacionales que obligan a ejercer una mayor presión sobre el gasto para cumplir con con esas tasas de interés, a lo cual obviamente se añaden los apagones, Ujú. la austeridad tan bárbara que mantuvo el gobierno anterior y que tuvo un impacto bárbaro sobre la inseguridad, sobre todo, ¿no? La inseguridad está afectando a la economía. Sabemos que se cierran negocios, que hay empresas que se están cerrando, que no pueden operar durante la tarde, la noche, ya tienen que cerrar la actividad. Entonces, todo esto es un golpe total a la economía. No hay ningún elemento que permita prever. Las previsiones para el 2024, además, son también negativas por parte de estos organismos. Un virtual estancamiento de la economía. Aquí lo único que crece son las utilidades de la banca privada, eh, las, obviamente, las remesas de los trabajadores migrantes, porque la población para sobrevivir ha tenido que salir del país para poder mantener a sus familias, y han crecido entonces enormemente las remesas de los trabajadores migrantes. Pero otra cosa que ha crecido por decisión política de los gobernantes son las exoneraciones tributarias, las exoneraciones que son disposiciones legales por las cuales los gobernantes deciden que ciertos sectores, sobre todo de altos ingresos y empresas en particular transnacionales, no paguen impuestos, exoneraciones tributarias que han llegado a la cifra enorme
superando los 6.000 millones de dólares en cada año. A eso, la desidia del Servicio de Rentas Internas en cobrar los impuestos. Es decir, sigue aumentando la cifra de impuestos pendientes de cobro. A fines del año 2023 bordearon los 4.000 millones, 3.900 millones de dólares. O sea, si se suma todo esto, exoneraciones tributarias por alrededor de 6.000, seguramente ya debe estar muy por encima de eso. Las propias previsiones o estimaciones, proyecciones del Servicio de Rentas Internas se referían bordeaban los 7.000 millones de dólares en el año 2023. Y lo cual seguramente se debe haber sobrepasado, porque solamente a las telefónicas el gobierno del expresidente Lasso les dio una exoneración de tributos por cerca de 360 millones de dólares, que son cifras importantes si tomamos en cuenta que el gasto en desarrollo agropecuario en ese año no llegó a los 155 millones de dólares, es decir, menos de la mitad de las concesiones que generosamente realizó el gobierno del expresidente Lasso. De manera que este es lo que está pasando. Lo que está pasando es que no hay ninguna razón, no hay por dónde, no hay qué política, no se encuentra una política que se diga esta va a reactivar la economía. Es decir, la ley que dictó el actual gobierno, ley de eficiencia económica, esto es no y generación de empleo, va por el mismo sentido de las políticas anteriores, es decir, más exoneraciones tributarias, incluso zonas francas, remisión de intereses, multas y condonación de intereses, multas y recargos a quienes no pagan a tiempo sus impuestos, con lo cual se estimula a que las empresas no paguen los impuestos a tiempo porque utilizan esos recursos en el giro de su negocio y luego presionan a los gobernantes de turno o sin presión. Les conceden condonaciones, pero por cifras de 1.000, 2.000 millones de dólares. Entonces, la crisis fiscal es el resultado del manejo de la política económica. Si solo sumamos exoneraciones tributarias alrededor de 6.000 a 7.000 millones de dólares, exoneraciones, es decir, decisiones políticas dadas por los gobernantes para no cobrar impuestos, pérdidas de ingresos, así es como se definen las exoneraciones, pérdidas de ingresos por parte del Estado, pero por decisiones políticas. Si a eso se suma impuestos no cobrados, pendientes de cobro, algunos en firme, es decir, que ya no cabe ninguna duda de que tienen que pagar, y otros en diferentes tipos de impugnación, pero que bordean los 4.000, ya estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de dólares, una cifra superior al déficit fiscal. Todavía sin mencionar la evasión fiscal, que la Comisión Económica para América Latina estima que bordea el 7% del Producto Interno Bruto, es decir, estamos hablando de otra vez 7.000 a 8.000 millones de dólares. Si solamente en las aduanas, que no controlan, y habría que preguntar por qué no tecnifican las aduanas, solamente en las aduanas se estima que por lo menos las pérdidas de ingresos del Estado por evasión fiscal, por alteración de los precios del comercio, bordean entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Entonces, el país es un país muy rico que tiene un enorme potencial, pero que es manejado por los grupos económicos exclusivamente en su beneficio y perjudicando al conjunto del pueblo ecuatoriano. Austeridad para el pueblo, sin reducción del gasto. Ya están golpeando las puertas del FMI. El FMI solo tiene una receta, que es la austeridad, la reducción del gasto público. Pero no miran todos esos grandes socavones por donde se pierden ingresos fiscales, exoneraciones tributarias, no cobro de impuestos a tiempo, luego condonación de intereses, multas y recargos, más la evasión fiscal, y a eso añadir la corrupción, pues ya estamos, es lo que sucede, por eso hay una crisis, de lo contrario no hay razón para que haya una crisis, porque el Ecuador es un país que tiene un enorme potencial. Economista, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, economista, buenos días. Muy buenos días. Ahora sí me escucha. A ver, sobre esto último que usted ha señalado, quisiera que de parte de la especialista, de la conocedora del tema, nos dé una explicación quizás un poco más pormenorizada de lo que uno puede hablar
superficialmente sobre temas que yo en lo particular desconozco, como es la economía y el ejercicio del gobierno. Usted ha hablado de la austeridad, que la única vía posible para organismos como el Fondo Monetario Internacional, para aplicarlos en países a los que gracias a su maravillosa generosidad nos conceden créditos, es la austeridad, es achicar el tamaño del Estado, es despedir, y la austeridad traducida a despido de funcionarios públicos y no invertir en el sector público, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que en los últimos días ha habido y ha conocido el país del resultado, por ejemplo, de las pruebas Ser Estudiante, en donde 7 de cada 10 estudiantes evaluados de los 36,000 presentan enormes dificultades de comprensión lectora, en lenguaje, en matemáticas. Entonces, desinvertir en educación nos está pasando factura. Ahora resulta que estamos recortando nuevamente el presupuesto a la educación superior, a pesar de que los últimos gobiernos, incluido el actual, el del señor Noboa, llegó ganando en la campaña, ofreciendo más cupos para los estudiantes universitarios, que todos van a entrar a estudiar en la universidad, etcétera, etcétera. ¿En qué se va a traducir eso, por ejemplo? Esa es la primera pregunta, digamos, ¿en qué se traduce la austeridad? Cuando estamos viendo ahora pésimos resultados a nivel educativo, un sistema también de salud pública que está pasando por un muy mal momento. De hecho, conozco que ahora, en estos mismos días, varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana están haciendo ejercicios de fiscalización in situ en los hospitales para ver si es que tienen medicinas, implementos, etcétera. Vamos a ver cuál es el resultado de estas visitas. Y por otro lado, en cambio, están los indicadores que el gobierno y los grandes medios de comunicación nos dicen, pero vean que las cosas sí están funcionando. Por ejemplo, el riesgo país de Ecuador está por debajo de los 1.500 puntos por primera vez en más de un año. ¿Qué decir de esas dos interrogantes que le planteo? Sí, el Fondo Monetario Internacional pone como prioridad el pago del servicio de la deuda, supuestamente para reducir el peso de la deuda sobre el PIB, que nunca sucede. Pero para reducir el peso de la deuda, lo que aplica es una severa austeridad en el gasto, es decir, reducción del gasto público, cierre de instituciones, como ha pasado con las instituciones que se ocupaban de la seguridad, por eso el crecimiento tan bárbaro de la inseguridad, reducción del número de empleados públicos, reducción del gasto en educación, en salud, sobre todo prácticamente liquidaron la inversión pública, si inversión prácticamente no hay. ¿Cuál es el impacto? El efecto es lo que estamos viviendo. Un deterioro de la situación de la educación. Sí, claro, en las ofertas de campaña, el presidente Noboa, igual que el expresidente Lasso, ofrecieron que iban a eliminar incluso los exámenes y que iban a aumentar los cupos para que los ninis, si los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni estudian porque no hay cupos en las universidades públicas, ni trabajan porque no hay empleo. Entonces, una oferta de que les iban a aumentar los cupos que no se cumple. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que continúa deteriorándose la situación de la educación y la situación de las familias, porque son las familias las que sufren, las que sufrimos el hecho de que tengamos jóvenes que no tienen ninguna oportunidad. El hecho de que les haya concedido exoneraciones tributarias en esta última ley, la ley llamada de eficiencia económica. Pero si nos damos cuenta que las condiciones que pone para que tengan derecho a una exoneración, es una creación por lo menos de 2 empleos adecuados, que deben durar por lo menos un año. Pero no tomaron en cuenta que aquí las microempresas son las que generan alrededor del 40% del empleo, pero las microempresas se definen por el número de trabajadores, 1 a 9 trabajadores. Entonces no llegan a los 12 trabajadores. Es decir, si las microempresas aumentan la generación de empleo, no van a tener ningún beneficio. Los beneficios se concentran, supuestamente, se concentrarían en medianas y grandes empresas, pero esto no se ve porque las empresas no pueden aumentar la generación de empleo, contratar más personal para aumentar la producción, cuando la demanda se está contrayendo. Es decir, ¿cómo se contrae la demanda? Si es que el gobierno, como acaba de suceder,
va a aumentar el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Es decir, obviamente eso va a provocar una reducción del consumo. Y las empresas no pueden producir para no vender. Es decir, tiene que ampliarse el tamaño del mercado. Entonces vemos que además de esas medidas, el aumento del impuesto al valor agregado ya era una condición del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional les decía a los gobernantes de turno, a ver, aquí les falta cumplir dos cosas. Una, el aumento del impuesto al valor agregado, y dos, la eliminación de los, entre comillas, subsidios a los combustibles. Y aquí hay que poner mucha atención porque hay todo un debate que hay que transparentar, poner sobre la mesa cuál es el cálculo de esos supuestos subsidios a los combustibles que por parte de los gobernantes están sobredimensionados. Pero claro, fíjese usted cómo manejan la economía. Cuando hay pérdida de ingresos, supuesta pérdida de ingresos por subsidios a los combustibles, entonces le llaman subsidio y ponen todo el énfasis en esos subsidios que benefician a la mayoría, de alguna manera, a la mayoría de la población. Pero cuando son exoneraciones tributarias, que son concesiones a sectores definidos, sobre todo de altos ingresos, y a grandes empresas, entonces le llaman un estímulo, es decir, un incentivo tributario. No le llaman subsidio y constituye un subsidio, porque es una pérdida de ingresos para el Estado, además de que son exoneraciones dictadas con dedicatoria a ciertos sectores y no al conjunto de la población. Entonces, esas masivas exoneraciones, las remisiones y la condonación de intereses, multas y recargos, el hecho de no cobrar los impuestos a tiempo y el hecho de no luchar contra la evasión fiscal, eso es lo que mantiene a las finanzas públicas paralizadas. Es decir, si no pagan impuestos, ¿cómo quieren recibir entonces el beneficio de la seguridad? Exigen mayor seguridad, pero no quieren, se niegan a pagar impuestos. Esa es la realidad del país. Economista, ¿tiene información o hay manera de contrastar las cifras oficiales, tanto las cifras del INE como las cifras que presenta el presidente de la República en materia de empleo, cuando la realidad que nosotros vemos en la calle es totalmente distinta con la que se observa en las cifras? Eso por un lado. Y por otro, ¿tiene información de cuánto? Usted mencionaba al inicio de la entrevista de que los únicos que están ganando es el sistema financiero. ¿Hay cifras nuevas de cuántas utilidades han obtenido la banca, a la que también va a tener ahora que aportar por la reforma que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional de manera tácita? Bueno, el día de ayer pude haber buscado, ¿no es cierto?, si es que la Asociación de Bancos Privados habría publicado alguna información adicional, pero está claro, la misma Asociación de Bancos Privados reportó que en el año 2022 las utilidades promedio del sistema bancario crecieron en 71% y en algunos bancos más que se duplicaron, ¿no es cierto? En el 2023 continuaron aumentando las utilidades. No he visto si al 2024 enero ya hay alguna información. En todo caso... Y en relación al año anterior, ¿cuánto es el nivel de crecimiento de la utilidad de la banca? En relación al 2022, en el 2023 me parece, no tengo muy claro la mano, pero me parece que es por el 11%. Pero estamos hablando de 11% en una economía estancada. Es decir, en todas partes del mundo, cuando quieren estimular el crecimiento económico, los gobernantes reducen las tasas de interés. Pero en el caso del Ecuador, curiosamente, no hay autoridad monetaria. Usted recordará que la Asamblea en algún momento ordenó al Banco Central realizar un estudio para ver la posibilidad de bajar las tasas, y por poco nos pasan un sombrero para que contribuyamos, porque supuestamente necesitaba más recursos. Entonces, ¿cuál es el problema del sistema financiero? ¿Por qué es que los gobernantes no impulsan reformas financieras para que se reduzcan las tasas de interés? Porque esa sí sería una contribución al crecimiento económico. Cuando se liberalizó, es decir, cuando se decretó la libre circulación internacional de capitales en los inicios de los 90 por el gobierno de Sixto Durán Ballén, se decía que van a ingresar capitales y que las tasas de interés bajarían. Eso no pasó. Luego en la dolarización, ya no hay riesgo cambiario, no hay riesgo inflacionario. ¿Por qué las tasas de interés son tan
difícil de bajar en el Ecuador. No hay autoridad monetaria. Entonces, pero es un tributo que estamos pagando el conjunto de la población, sobre todo los microempresarios. No se olvide que la tasa de interés para los microempresarios bordea el 25%. 25% más comisiones y otros gastos, que es una tasa imposible para una economía estancada. Entonces, ahí está, aquí es absolutamente necesario una reforma fiscal, es decir, una reforma fiscal para hacer que paguen, que contribuyamos con los impuestos que corresponde para atender las necesidades de seguridad, salud, educación, pero no solamente haciendo pagar a los más pobres, pues, porque ¿quiénes se han beneficiado de las exoneraciones tributarias? Entre 2010 y 2023, las exoneraciones ya bordean los 70,000 millones de dólares. Es decir, aquí estamos hablando de cifras que superan los salvatajes bancarios. Es decir, cada año el fisco pierde ingresos por cifras superiores al déficit fiscal. Si no hubieran estas generosas exoneraciones, no tendríamos déficit fiscal y en consecuencia no tendríamos deuda. Esa es la realidad del manejo de la economía. Sin embargo, unos se benefician de las exoneraciones y luego, cuando hay que pagar la deuda, entonces sí, a repartir entre el conjunto de la población, clase media y clases populares, empobreciéndolas, deteriorando las capacidades productivas, porque eso significa reducir hasta prácticamente aniquilar la inversión pública, es deteriorar la capacidad productiva del país. En los dos últimos gobiernos, el de Moreno y el de Lasso, creció la deuda, además de manera inconstitucional, porque en la Constitución dice que solo se hay que contratar deuda para aumentar la infraestructura, sin la capacidad productiva. Pero creció la deuda, pero no creció la capacidad productiva porque la inversión se desplomó. Entonces, hay más deuda y luego sí a repartir entre el conjunto de la población, empobreciéndola. Eso es lo que es inviable. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que la población aguante. Eso es, ¿no es cierto? Hasta que la población diga, basta, a ver, todos a pagar impuestos. Y los que se han beneficiado de las exoneraciones, ya pues que paguen la deuda.